Les damos la más cordial bienvenida a este segundo foro de narrativa gráfica en la Cámara de Diputados. En el marco del Espacio Cultural San Lázaro, la Dirección de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, en esta segunda charla, denominada Exploración Histórica de la Historieta en México, a cargo del maestro Paco Ignacio Taibo II, y como moderador tendremos al maestro Roberto Murillo Medina. Les doy la más cordial bienvenida y a continuación les presento a la doctora María Vázquez Valdés, directora de Bibliotecas, al maestro Juan Ignacio Alvarado, subdirector de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, y a nuestros distinguidos participantes, Paco Ignacio Taibo II y Roberto Murillo Medina. Le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora María Vázquez, quien nos dirigirá unas breves palabras. Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias. General del Congreso de la Unión, es un gran gusto reunirnos hoy aquí porque esta posibilidad significa que las circunstancias son mucho mejores que en meses pasados. Hoy tenemos eventos presenciales en esta Biblioteca del Congreso nuevamente, después de casi 2 años de no reunirnos aquí. Y me da mucha alegría que abramos las puertas de este gran recinto, así sea poco a poco, con la presencia de Paco Ignacio Taibo II, para quien pido un aplauso. Y nos da muchísimo gusto porque tenemos con nosotros no solo a un gran escritor que ha demostrado un compromiso con el pueblo mexicano desde hace muchos años, también es un creador con una visión para abrir nuevos umbrales y potenciar grandes transformaciones. Bienvenido, Paco Ignacio, de verdad es un gran honor, gracias porque estás con nosotros y por impartir esta conferencia, Exploración Histórica de la Historieta en México. ¿Y qué es este foro? Sino la apertura de nuevos umbrales, de nuevos diques para la imaginación, de nuevas formas para ver el mundo y de narrarlo gráficamente. Esta apertura de umbrales implica también a estas bibliotecas y a la posibilidad incipiente de que se consoliden las colecciones de cómic y narrativa gráfica entre estos anaqueles de noble contenido. Así pues, ¿qué mejor manera de reunirnos hoy que llevar a cabo este encuentro, en el que también doy la bienvenida y agradezco la presencia de Roberto Murillo? Gracias, Roberto, por acompañarnos. Y quiero agradecer también a Jesús Antonio Hernández, Luis Joel Soto Miranda y al maestro Juan Ignacio Alvarado por llevar a cabo todo este impulso, por pergeñar esta posibilidad con gran persistencia para llevar a cabo el segundo foro de narrativa gráfica en la Cámara de Diputados. Quiero recordar que este foro tiene un ilustre antecedente con un foro que llevamos a cabo el año pasado de manera virtual solamente y que tuvo mucho éxito porque alcanzó a cerca de 29,000 personas en las redes sociales. Hoy les reitero la bienvenida a todas las personas que participarán en toda esta jornada de 2 semanas, a todos los organizadores y también a los grandes equipos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por su apoyo. Cedo la palabra al maestro Juan Ignacio Alvarado y larga vida al cómic y a la narrativa gráfica. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Sean muy bienvenidos. Paco Ignacio Taibo, es un honor tenerlo entre nosotros. Doctora María Vázquez, como siempre, agradecerle todo su apoyo para llevar a cabo estos eventos y muchísimas gracias a todo el magnífico equipo de organización, Roberto Murillo, Luis Joel Soto, Jesús Antonio Hernández, grandes amigos a quienes también les debemos esta complicidad de estar hoy aquí. Quiero dar la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan en este recinto, agradecer su presencia. Sin el concurso de todos no se podía estar llevando a cabo este evento, que tiene como misión ser el inicio de una gran historia de este género que, si bien no se le ha dado el impulso que debe, pero aquí tenemos a un gran impulsor de la historieta mexicana, sobre todo, es preciso darle la importancia como género literario, y lo remarco con estas palabras. Sin más, y agradecer la presencia de todos en este recinto, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de cada uno de nuestros invitados. Paco Ignacio Taibo II es un incansable activista social, historiador, autor de las biografías de Pancho Villa, Tono Guiteras, de la más leída sobre el Che, así como de más de 70 obras en distintos géneros literarios, publicados en 28 países. Algunos de sus libros han sido mencionados entre los libros del año por The New York Times, Le Monde y Los Angeles Times. Ha merecido 3 veces el Premio Internacional Dashiell Hammett a la mejor novela policíaca, el Premio Francés 813 a la mejor novela negra extranjera publicada en Francia, el Premio Bancarella en Italia al Libro del Año y el Premio Nacional de Historia INA. Es el creador de la nueva novela negra en español, con la serie protagonizada por Héctor Valscoarán. Ha sido fundador de festivales como la Semana Negra de Gijón y la AC de Promoción de la Lectura y la Historia Brigada para Leer en Libertad. Sus más recientes libros son la trilogía Patria y Cuentos Incompletos. Desde enero de 2019 es director general del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias por su presencia, Paco Ignacio. Roberto Murillo Medina estudió informática en el Instituto Tecnológico de Apizaco. Trabaja con la imagen desde 2005, abarcando diversas áreas como el diseño de información, narrativa gráfica, color, semiótica, etc. Ha sido ponente en diversas ferias, institutos de cultura y escuelas en general, tallerista para instituciones educativas en Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas, entre otros. Su trabajo fotográfico ha sido publicado en periódicos, revistas, sitios web y expuesto en espacios culturales y museos del estado de Tlaxcala principalmente. Entusiasta del cómic, insiste en utilizarlo como herramienta educativa. A veces intenta escribir. Muchas gracias, Roberto, por tu presencia, y te cedo la palabra para que iniciemos esta charla. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Pues agradecerles a todos por estar aquí. Ahora que retomamos estos eventos semipresenciales, es un gusto poder nuevamente estar en este recinto, con todo lo que ello representa, y agradecido por el apoyo y la invitación de la doctora María Vázquez y, por supuesto, por la presencia del gran Paco Ignacio Taibo II. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómics, vamos a hablar un poquito de historia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, toda la vida han estado ligados los cómics con la historia, ¿no? Los antecedentes que tenemos, bueno, siempre hemos querido contar historias. Desde las pinturas rupestres que podíamos ver en las cavernas, eso es una narrativa gráfica, ¿no? Con monitos de bolitas y palitos.
Ya de ahí nos podemos ir a los bajorrelieves de Grecia, a los jeroglíficos en Egipto. En Tlaxcala, por ejemplo, tenemos algunos grandes ejemplos de códices que nos cuentan parte de nuestra historia a través de estos muñequitos y de estas secuencias, ¿no? Esta es una narrativa gráfica. Pero bueno, no nada más ahí se queda la relación de la narrativa gráfica o los abuelitos del cómic con la historia, ¿no? Desde sus inicios, los primeros cómics no se crearon para niños. Los primeros fueron sátiras, fueron críticas publicadas en periódicos como el Yellow Kid, que se publicaba en 1896 en un diario de Nueva York y hacía alusión a las noticias más escandalosas que ocurrían por allí, ¿no? No estaba dirigido a los niños. Señalo esto porque desde sus inicios el cómic siempre ha estado relacionado con el contexto social, al igual que cualquier otro medio como la literatura, el cine, el teatro, siempre nos habla de lo que está ocurriendo por ahí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia, de los cómics históricos, de cómo se plasma la historia dentro de los cómics. Pero antes de adentrarme por completo en el tema, quiero que Paco nos platique un poquito su historia con los cómics. A ver si te acuerdas como cuáles fueron los primeros que leíste o cuál fue tu acercamiento con ellos por allí. Como casi todos los humanos normales, los anormales no, fui un lector infantil de historieta. Gracias. No me muevo mucho, ando robotizado porque traigo una lesión en la espalda y si me muevo demasiado duele. Entonces además por eso voy a ser más breve de lo habitual. Pero abandoné la historieta. El descubrimiento de la literatura, del libro, me alejó durante muchos años. Y sería a mediados de los 70s, cuando por razones que no vienen al cuento, fui a vivir en España la resurrección del cómic de autor. Coincidente con la caída del franquismo y la caída de los obstáculos para la libertad de expresión plena, se produce un fenómeno muy interesante que dura algunos años, que es la eclosión de toda una generación de excepcionales dibujantes y algunos buenos guionistas que habían estado ocultos en el mundo industrial. Dibujantes y guionistas españoles que habían estado trabajando para empresas belgas, francesas o haciendo historieta infantil. Entre ellos, las figuras destacables en aquel momento estaban encabezadas por el Grupo de Barcelona, donde se encontraba Carlos Jiménez, que de repente revela a la sociedad lectora la posibilidad de otra manera de leer, ya no la manera tradicional del libro, sino la historieta, la combinación entre imagen y texto que produce un elemento que no es sumatorio de estas dos cosas, sino que es nuevo. La imagen y el texto se combinan para construir un nuevo lenguaje en el que la reflexión, el diálogo, el verbo están acompañados de la imagen y narran alternativamente. A veces será la imagen la que tome el poder dominante y cuente, a veces será la frase escrita, a veces será una alternativa entre ambas. El hecho es que está apareciendo una nueva manera de narrar que viene del cómic infantil. Y es sorprendente. La aparición de Paracuellos en España causó un impacto en la comunidad lectora, los que no leíamos historieta, pero leíamos, notable. Paracuellos era la historia de unos niños en un asilo donde iban los hijos de los derrotados durante la Guerra Civil Española, con todos los horrores, autoritarismos, represiones, y narrada desde la óptica del mundo infantil. Muy pronto estarías hablando de muchos creadores, todos ellos con un nivel por encima de lo habitual, que saltaban además de experimentos aislados, con gran dominio del dibujo, pero también con una habilidad narradora muy peculiar. Yo quedé enganchado en esta experiencia. Ahí descubrí rápidamente a Hernández Palacios,
el creador de la tetralogía del Cid, que hacía un cómic histórico que me parecía deslumbrante. Primero porque era irreverente hasta decir basta. Su versión de la biografía del Cid no tenía nada que ver con las versiones ortodoxas que circulaban en el mundo del libro. Y su grafismo era impresionante. Esas páginas dominadas por el azul de las noches y el brillo del metal en los combates, tú decías, ¿qué es esto? ¿De dónde saca esta calidad narrativa desconcertante, brillante, al borde de la genialidad? Y entonces una parte de nuestra generación de lectores de aquella época en España nos pasamos al cómic. Y nos pasamos al cómic donde encontramos experiencias muy interesantes. La de Mamet, que escribía un cómic cargado hasta el aburrimiento de sexo, feminista, muy provocador, pero muy provocador, donde descubrimos rápidamente a Manfred Sommer, que hacía cómics al modo de las historias que Frank Capra había contado en fotografía durante la guerra de Vietnam o la guerra de España o incluso la Segunda Guerra Mundial. Y tú dices, ¿y esto? Guiones además muy redondos, con un nivel de profundidad notable. Y junto con esta oleada de creadores españoles, que estás hablando de fácil, una docena larga de creadores, aparecía la llegada del cómic europeo que le había ganado en el tiempo, pero no había sido publicado en castellano. Y entre ellos el gran impacto lo producía Hugo Pratt. Hugo Pratt, italiano con largos años de su vida en Argentina, inventor de Corto Maltese, la historia de un aventurero transnacional, era un genio. Como dibujante puede ser que no te pareciera genial. Abusaba de un dibujo de rostros y de retrato que no era muy rico, pero sus ambientaciones eran fascinantes. El uso de recursos incorporados al cómic, como un lenguaje poético, como complejas estructuras de anécdota donde el personaje va y viene. Y aparecieron en secuencia rapidísima las obras más importantes de Pratt. Toda la saga de Corto Maltés también, pero sobre todo las helvéticas sobre la etapa de la Primera Guerra Mundial, y junto a él vienen enseguida a aparecer, ahí estaban, pero los estábamos descubriendo los lectores de habla española, a Brecht, de origen argentino, que junto con Estergel habían hecho el primer cómic brutal contra las dictaduras en América Latina, construido con una metáfora de una historia basada en el futuro. Y junto a ellos aparecían Lustal y aparecían los grandes creadores franceses. Y hubo una eclosión que dañó gravemente nuestros bolsillos en aquella época. Yo conservo de esa época 2 arcones del tamaño de esta mesa cada uno, de aquí hasta arriba, repletos de cómics comprados durante los años que pasé en España como director de la Semana Negra. Este descubrimiento fascinante de que había un mundo ahí, un mundo que no era la palabra escrita, que no era el dibujo, sino el nuevo lenguaje de la historieta o el cómic, te llevó a otras esquinas. Muchas gracias. Mucha arqueología. No, que si el principio está Spirit, que si en los orígenes, pero eso es arqueología. Lo importante es los años 60, 70, post-68, los 70, y la irrupción de un nuevo género masivamente en lugares como España. No llega a México. En México la industria del cómic está dominada por un cómic de muy baja calidad narrativa. Piénsese que mientras en España estaban leyendo a Corto Maltés, en México estábamos leyendo Calimán. No es que tenga problemas con Calimán, es que recordarlo hoy todavía me mueve a risa. La frase histórica de Calimán: si nos acercamos suficientemente al tigre, podremos ponerle solín líquido oftálmico. Sonrían porque de veras no es para menos.
si nos acercamos bastante al tigre, mientras les echaban hojas envenenadas en una cueva donde habían caído. Y lo digo sonriendo, porque yo mismo fui guionista de 2 programas radiofónicos de Calimán, porque por azares de la vida el guionista se emborrachó de tal manera que durante 2 semanas no pudo escribir y me vi obligado a escribir guiones radiofónicos de Calimán en aquella época en que éramos escribidores para sobrevivir. Y el fenómeno no llegó a México. Rebotó contra un muro de un cómic infantilizado para adultos y niños, pero con un muy bajo nivel narrativo y un bajo nivel gráfico. Había talento, Ángel Mora estaba ahí, muy talentoso. Estaban los guiones del Memín Pingüín de Sixto Valencia, graciosos, bien, pero no explotaba en las obras mayores, no saltaba. Esto creó un desfase que se produce en toda América Latina, porque cuando en Argentina empieza a brillar el cómic con figuras como Altuna, ¿no?, o como Breccia, o como Juan Sasturain, la dictadura los para en seco y les dice: hasta aquí llegaste. Y el cómic tiene que replegarse políticamente hacia un espacio más blando. En México el renacer de esta propuesta fue un fracaso que yo dirigí. En mi vida he dirigido varios éxitos potentes, como el Fondo de Cultura, donde sí estoy ganando la batalla, y el cómic donde la gané pero la perdí, enfrentado a una industria que no pagaba derechos de autor, que manoseaba a sus dibujantes y que tenía ventas masivas. Piensen que Calimán llegó a vender en una semana 1 millón de ejemplares, compañeros, y que hay que agradecerle a ese cómic de gran calidad el que haya mantenido en la alfabetización una parte de nuestra población. Muchos alfabetizados siguieron leyendo gracias al Libro Vaquero. Mis respetos, mejor eso que nada, ¿no? Y algunas cosas ahí excepcionales, los guiones muy buenos de Torbellino, la serie que hizo Orlando Ortiz, recientemente fallecido, excelente escritor y muy buen guionista. Pero el rebote estaba frenado, el cómic para adultos de gran calidad estaba frenado. Y entonces desde la Secretaría de Educación, en un departamento creado ad hoc que se llamaba Historietas, Fotonovelas y Proyectos Populares, relanzamos un intento de dignificar la historieta, pagar mejores salarios a los dibujantes, incorporar guionistas, porque la historieta suele crecer en casi todos lados por el lado del dibujante, pero no por el lado del dibujante guionista, donde hay mayor debilidad en incorporar buena narrativa en términos de los guiones, o que el dibujante evolucione hacia la doble conclusión de dibujante y guionista. Y lanzamos durante 2 años, hasta que me corrieron, varias colecciones. La más potente, México, Historia de un Pueblo, de la que supongo que querrás hablar, porque fueron 20 volúmenes y un trabajo editorial pero potente, cuyo destino estuvo semicensurado. No podíamos pasar de 1920. En aquella época, hablar de historia reciente de México era hacer política de izquierda para un gobierno de derecha que te censuraba en cuanto podía. Entonces, el último tomo de la colección termina con el golpe de Agua Prieta y no podíamos avanzar más. Pero es bastante progresista el tratamiento de la reforma, de la revolución, y la suma de algunos talentos locales y extranjeros en el dibujo, y la suma de nuevos guionistas. El experimento fue interesante, vendió cantidades inmensas de libros, es objeto de colección, todo el mundo anda buscando los tomos que nunca tuvo, y tuvo un destino desafortunado, que es la burocracia de la SEP priista. Perdió los fotolitos. En aquella época se trabajaba con fotolitos para separar el color con la impresión. Los perdió. Se supone que en uno de los muchos basureos o incendios o descatalogaciones, pero perdió algo peor, perdió los originales y están desaparecidos. Entonces la posibilidad de una reimpresión de México, Historia de un Pueblo, es remota. Y si algún día nos lanzamos a la aventura de volverla a sacar, habría que actualizarla, aportar nuevos talentos en la gráfica y nuevos guionistas. Junto a ellos nació algo que fue muy interesante. Si se la pueden conseguir en librerías de super viejo, no de viejo, las de viejo no hay, que es las revistas Sniff y la revista Bronca,
que traía materiales de lo mejor del cómic europeo a México. Y ahí, paréntesis. ¿Qué pasó en medio? Bueno, en medio pasó 1000 cosas. Entre otras cosas, que los polos de resurgimiento de la historieta para adultos no solo se situaron en Europa, particularmente en Francia y todas sus periferias, España incluida, sino que se movieron hacia Estados Unidos, donde abordaron un cómic de carácter popular para adolescentes, muy adolescentes, que era el cómic de superhéroes, e hicieron un trabajo de subversión. Volvieron los cómics para adolescentes a cómics para adultos y rompió el sexo, la problemática política, etc. Los grandes ejemplos los encuentran en la calle, ahí están Mark Millar y Frank Miller, ¿no? En el cómic adulto. Los ingleses que toman el relevo y los escoceses después. Está Transmetropolitan, uno de los cómics más brillantes que yo he leído en mi vida. Resumen, con todos estos polos, el influjo llegó a México y afectó a ¿quiénes? A los dibujantes. Y una serie de dibujantes empezaron a trabajar para Estados Unidos, para las grandes empresas, para DC, etc. Pero no se transformó en historieta para adultos. Proceso que siguió limitado, minoritario y casi fancínico, con unos grados de penetración social prácticamente nulos. Para terminar esta historia de amores con el cómic, diré que en cuanto tomé la dirección del fondo, dije, el fondo necesita una colección de cómic. ¿Cómo es posible? El fondo parece un museo egipcio del siglo XII actual, o XV, o XVIII, con suerte. El cómic no es literatura, no es literatura mayor. Y yo que digo y diré que la historieta es un material narrativo de calidad suprema y que está lleno de basura, compañeros, como todo. O me van a decir que los libros de poesía son un material excelso per se. ¿Ustedes saben cuántos libros chatarra de poesía se publican al año dedicados a mi mamá, a mi prima y a mi amigo Antonio, que me permitió escribirlo y imprimirlo? Se imprimen miles de libros chatarra, cientos de miles de chatarra poética, y sin embargo nadie dirá que la poesía es un género menor. En ese sentido, ¿por qué decir que el cómic es un género menor? Cuando obviamente a lo largo de un año normal para un lector que haga oficio de lector, encontrará a lo largo de un año 4, 5 historietas superiores, mayores, donde brilla esta combinación de narrativa en cómic, que no es lenguaje, no es dibujo, sino es las dos cosas y ninguna, prosperando. Y entonces lanzamos Popular Cómic. Empezamos con 3 títulos y sacamos un Horacio Altuna que estaba perdido sobre los motines en Los Ángeles, en el momento de la persecución policíaca contra Rodney King, todo el conflicto racial que se desata en Los Ángeles. Sacamos un cómic muy bueno, producido en Chile, de nuestra filial chilena, sobre los años de Allende, y sacamos una de las obras maestras de Hugo Pratt, que era inconseguible, ni siquiera la podías conseguir ya en España, que era Los Escorpiones del Desierto, una obra en 3 tomos, con 5 historias repartidas en 3 tomos, cuyo primer tomo ya salió y cuyo segundo y tercero, tengo buenas noticias, saldrán prácticamente en las próximas semanas. Tendremos los tomos 2 y 3 de Los Escorpiones ya. Y dijimos, a ver, vamos a hacer una colección donde esté lo mejor que podamos. No es fácil, hay que conseguir derechos internacionales, están bloqueados muchas partes por las grandes empresas del cómic que no te dejan pasar, que tienen los derechos pero no los usan. Y entonces empezamos a rebuscar. Y encontramos, y ya iba la segunda buena noticia, un original de Ricardo Peláez, muy bueno, basado en un cuento de Steinbeck, en color, que será uno de los 4 o 5 libros que salen en las próximas semanas, para llegar a fin de año con 3 que habíamos sacado y 5 nuevos que vamos a sacar. Estaba un libro que para mi gusto es lo más bello que yo he visto en mi vida en cómic,
que es de un autor español, Ricardo Castells, muerto prematuramente, muere muy joven, y no se los voy a contar, ustedes véanlo, díganme si me equivoco mucho o me equivoco poco, pero La acuarela es un cómic hecho en acuarela, color. La acuarela de Castells es, ¿cómo dices cuando de repente encuentras un Leonardo a mitad de la calle y alguien pintando? Es genial, ya lo verán. Y dirán, no, Paco, has fumado demasiada mota de baja calidad, o tienes razón, este cuate es un genio. Y vamos a publicar un 5º volumen, el Peláez, el Castells, 2 escorpiones y uno que me falta. Lo malo de ser director a los 70 años es que la memoria ya no es como era antes, compañeros. Tendremos 5 Popular Comics y la idea es que la colección publique un libro al año. Y hemos encontrado algunas cosas magistrales, porque ahora sí tenemos para dónde buscar. Te vas a los últimos 40 años de historia de la historieta a nivel mundial y dices, esto nunca se conoció en México. Las falanges del orden negro, por ejemplo. Genial, es magistral, maldita sea. O tenemos la posibilidad de publicar los cuentos infantiles que Breccia hizo en su día, que no tienen nada que ver con los originales de los hermanos Grimm, es su versión pura. Y entonces vamos a tener un arsenal de posibles cómics a editar en los próximos años muy nutrido. Tardamos en arrancar porque queríamos encontrar un formato que nos gustara y un precio. Si volvíamos a la táctica española, le ponemos pasta dura y lo cobramos en 500 pesos. Pero no son los lectores que yo quería encontrar. Yo quería encontrar lectores de 18, 20 años, que dónde chingados sacan 500 pesos para comprarse una historieta. Y entonces sacamos en precios sobre los 100 pesos, en librerías. Y cuando encontramos el formato, y cuando encontramos el precio, y cuando encontramos el tiraje, nació Popular Cómic. Esa es mi historia, que tiene que ver con el cómic. Tengo que hacerle un epílogo, y ya te robé todo, el 80% de tus preguntas ya las masacré. El epílogo es, soy un pésimo guionista de cómic, maldita sea. Yo que he escrito novela, cuento, narrativa de testimonio, historia narrativa, no puedo con el cómic. Las veces que he intentado, he fracasado con, y vamos a publicar pinturas de guerra de Ángel de la Calle, que es magistral, el que se me había olvidado. No puedo con el cómic. Pues seré idiota, pero ¿por qué? He escrito guiones de cine, de radio, de televisión, he escrito hasta programas del CONACYT sobre el desierto de Sonora, hombre, en la época en la que escribía para comer, o comía para escribir, y no puedo. He probado 2 o 3 veces, cosas mediocres. Y entonces, ya que no puedo ser guionista de cómic, pues sí puedo ser editor de cómic y cubrir el hueco. Por lo tanto, si ven un cómic firmado por mí, por ahí andará, pero seguro que no es bueno. No lo pelen y sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, te fuiste prácticamente toda la plática, entonces yo creo que aquí vamos a terminarla. No es cierto. Vamos a tener que regresar por ahí en unos puntos, porque si bien ya los habías tratado, sí me gustaría enfatizar algunas cosas. Del último que nos estabas hablando era precisamente de esta colección del fondo, y me gustaría señalar este fenómeno que hace muchos años, ahorita nos hablabas del cómic, cómo vendía 1 millón de copias a la semana aquí en México. Era un entretenimiento popular, era un medio de consumo popular, era muy barato y cualquier persona pues, se lo podía llevar a su casa, y ese mismo cómic lo leía el papá, el hijo, el primo, iba pasando por varias manos o estaba en una peluquería donde lo leían varias personas. Como dije, era un producto de consumo popular. Ahora, con el paso de los años, han llegado poco a poco estas obras que nos mencionas, en este formato ya más grande, más bonito, pasta dura, novela gráfica, etcétera. Han ganado terreno dentro de las librerías, ahora se venden en anaqueles junto a cualquier otra novela firmada por cualquier autor reconocido de cualquier parte del mundo. Pero aquí pasa un fenómeno que es bastante curioso.
ganan espacio en las librerías, pierden espacio en los kioscos, es decir, antes existía un catálogo inmenso de cómic infantil o para la familia que yo podía encontrar en cualquier kiosco de revistas. Ahora si voy, lo único que existe, pues llegan a ser algunos superhéroes. Ahora los cómics, las novelas gráficas están dentro de las librerías. Pero esto ¿cómo nos ha afectado como lectores o como consumidores? Bueno, que los cómics que están dentro de las librerías, precisamente lo que acabas de mencionar, ahora nos cuestan 400, 500 pesos y en los kioscos ya no hay revistas que estén al alcance de la mayoría de las personas, ¿no? Ocurrió un fenómeno porque al inicio, cuando hablábamos de estos cómics como México, Historia de un Pueblo, había críticas y se les consideraba que esto era para la gente que no estaba muy educada o de una cierta clase social, ¿no? Para ellos eran este tipo de materiales, supuestamente. La curva se fue moviendo y ahora resulta que el cómic ya se fue para otro lado. Ahora el cómic es para la gente que tiene acceso a ciertos recursos, a cierto nivel cultural, son quienes pueden comprar en las librerías, y los que compraban antes en los kioscos, pues se quedaron sin material. Gana espacio en librerías, pierde espacio en los kioscos, los precios aumentan y entonces la gente deja de consumir este material, ¿no? De ahí que este esfuerzo que está haciendo el fondo por traernos obras como las que nos están presentando aquí a un precio, la verdad, nada que ver con lo que podemos encontrar en librerías, muy barato, pues yo lo veo como un gran esfuerzo. Y aquí quiero hacer como un pequeño paralelismo. Ahorita de lo que nos estás hablando, también ha habido críticas. Qué bueno que mencionaste que ya viene ahorita un título de Peláez, que es mexicano, porque por ahí se anda diciendo, bueno, es que traen puros autores extranjeros, no traer gente de aquí de México. Y bueno, hace algunos años en la revista Sniff, pues también nos presentabas todo un catálogo de autores extranjeros. Pero ya ahorita también lo mencionabas, no existía en México quien estuviera produciendo ese tipo de material. ¿Y por qué me parece importante? Porque también en la plática tocaste ese punto. México siempre ha volteado sus ojos hacia Estados Unidos, hacia el tipo de cómic que se está haciendo en Estados Unidos y lo que se produce por allá, ¿no? Argentina, nos hablabas ahorita de grandes autores, siempre ha volteado como hacia Europa. Entonces, por eso ahorita que hablabas de Breccia, de Oesterheld, etcétera, pues precisamente el nivel que ellos tenían, pues estaba encaminado hacia Europa, ¿no? ¿Crees tú que ahorita que se está haciendo este esfuerzo por publicar estos cómics, en algún momento los publicabas en la revista Sniff, pero ahora con lo del fondo que tiene una distribución masiva, que puede tener una presencia en eventos, en ferias del libro y todo, ¿crees que ahora sí nosotros como consumidores y lectores mexicanos por fin podamos voltear a ver este material? No voy a decir europeo como voltear a Argentina, porque aquí tenemos autores de Chile y seguramente lo que nos irán presentando en el fondo pues será un catálogo también de distintas latitudes, pero ¿crees que por fin podamos voltear los ojos hacia lo que se está haciendo en otros lados y no solo a lo que hemos consumido durante años de Estados Unidos? Sí, lo que pasa es que abrir una puerta es un fenómeno complicado. Piensen que por mucho que podamos producir como Fondo de Cultura, vamos a poder producir una docena de cómics al año, en este formato y a este precio. No más que, si vamos a producir 12, que sean los mejores que podamos. Y no va a pesar ninguna mentalidad nacionalista estrecha para decir, pues que sean mexicanos si tienen el talento y el nivel para competir a este nivel. Por cierto, en la siguiente tanda hay otro autor mexicano, pero la historia es todavía más loca. Ese autor mexicano publica en Francia, nunca ha publicado en México y nunca ha publicado en español, y lo hemos tenido que traducir del francés. Y creo que vive en Pachuca o cerca de Apizaco, donde vive. Hay un autor mexicano que de repente cuando dejamos, oye, eso tiene mucho talento, mucho, pues es mexicano. ¿Cómo que es mexicano? Y vamos a publicarlo después de traducirlo del francés. Él está medio traduciéndose, pero no es bueno hablando en español, entonces lo está ayudando otro guionista mexicano en la traducción de su propia obra. Y desde luego digo, el que tenga una historieta de 60, de 80 páginas, un libro, ¿no? Con mucho talento, bueno, nomás vengan y toquen a la puerta del Fondo de Cultura. ¿Qué más queremos?
que publicarlo. Ahora va a tener que competir contra Escorpiones si quiere publicar en esta colección, o contra Castells, ¿sí? Porque no se trataba, así como una colección de literatura, no se trata de publicar lo nacional per se, sino publicar lo que más talento tiene, y porque el fondo, el problema del fondo, no el fondo, son los lectores y no los creadores. Apoyar a los creadores, sí, desde luego, en condiciones de igualdad con los creadores de otras partes del planeta, en condiciones de donde hay talento, adelante, que no haya bloqueos. Tierra Adentro está publicando autores del interior del país, con una lógica bien sencilla. Su mérito no es ser del interior del país, sino su mérito es derrotar la chilangocracia. Este país ha estado convertido en una estructura, culturalmente hablando, donde la Ciudad de México produce y la provincia consume. Ni madre. ¿Por qué? Y entonces la idea es abrir la puerta. No importa dónde estés creando, la puerta tiene que estar abierta para que aquí publiques. Y esa política hemos adoptado. Pero los niveles de calidad y los estándares son la misma exigencia para todos. Entonces ahora sale una segunda y una tercera tanda de libros en la colección de Tierra Adentro con autores de provincia. Y alguien dijo de repente, oye, son autores jóvenes de provincia. Y no hay cuidado, no se preocupen. No, es que de vez en cuando se me sale una mala palabra y se oye el pip, pip, pip. Son autores jóvenes de provincia. Y alguien dijo, oye, aquí nos llegó una novela muy buena de un cuate de La Escandón. Jesús, la provincia también, publiquémosla. Porque el problema es la centralización, la adulterización de los derechos de acceso por talento, y el fondo estuvo publicando durante los últimos 50 años, por favor, no por favor, porque alguien pedía un favor, y eso se volvió un libro, ¿sí? Y se publicó chatarra hasta decir basta. Tengo las bodegas repletas de chatarra, ¿sí? Y entonces, no. La deschilanguización es también descentralización, es impedir obstáculos que no den acceso a alguien por ser hombre o mujer, joven o viejo, o que viva en una parte remota del país donde no se tiene acceso al mundo editorial global. En el cómic vamos bien. Ahora yo espero que esta segunda oleada, al producir 5 nuevos títulos, va a repercutir en que a fines del año que viene tengamos 6 o 7 manuscritos de autores mexicanos con mucho nivel, porque hay muy buenos dibujantes, faltan muy buenos guionistas. Es de lo que más adolecemos en cuanto al cómic. Precisamente tomando esto que mencionas, tienes otra colección por aquí en el fondo que se llama Vientos de Pueblo. Yo te escuché hablar en algún momento que ibas a evaluar la posibilidad de que dentro de este mismo formato, como el que se maneja para Vientos de Pueblo, se pudiera publicar historieta, lo cual me parece genial. Además de estos títulos que tenemos aquí, bueno, los de Vientos de Pueblo son chiquitos, son delgaditos, y una de las características principales es que son súper asequibles, tienen un precio ridículo, y de verdad es imposible que ustedes salgan a la calle y encuentren un cómic que cueste eso, ¿no? Entre 11 y 20 pesos. Pero además todos están ilustrados. Y es nuestra gran fábrica de ilustradores. Ahí están surgiendo ilustradores con un talento loquísimo. ECO, que está haciendo experimentos a cada rato cuando decimos, aquí tienes un Vientos del Pueblo. Pero lo hago a mi manera, adelante, ¿no? O el último trabajo importante de Hernández, que se publica en un Vientos del Pueblo, sobre la muerte de Zapata. Y yo creo que hay escuela. Y sí, vamos a publicar cómics dentro. Lo que pasa es que tenemos que ir por historias con formato que tratamos de recuperar un clásico, que es las crónicas de Nanilco Tlatilco, de Naranjo, que es su versión de lo que fue la matanza de Tlatelolco y que estuvo prohibido mucho tiempo. Entonces tratamos de recuperarlo y darle formato, pero hay que reformarlo, porque está hecho en cuadritos de este tamaño y tienes que recortar y rearmarlo para que tenga tamaño Vientos del Pueblo, pero en eso andamos.
Yo creo que tarde o temprano lo tendremos en la calle. Y desde luego abierto está. Si alguien tiene una historia de 40 páginas, que no amerita ser un libro con formato grande, o de 24, que etcétera, me atraen los trabajos de Mora. Andan por aquí. No el viejo Mora. No, Augusto. Augusto. Augusto estuvo ayer con nosotros en la charla de cómic documental. Sí, me atraen los trabajos de Augusto. Había que decirle, a ver, abre tu pinche closet y saca a ver qué hay ahí que merite hacer un Vientos del Pueblo de trabajo, de tamaño chiquito. O sea, la puerta está abierta. Pues para cruzarla hay que tener material, talento y no pretender ser millonario, porque un Vientos del Pueblo te da de derechos de autor $1 por cada uno que se vende. Pajejondes 20,000 pesos le ronca, pues, ¿no? Pero bueno, precisamente ahorita quiero que nos menciones un poquito acerca de este trabajo, ¿no? Me voy a regresar a mencionar lo de Episodios Mexicanos, que esto se editó durante el 81 y 82. Tú coordinaste esta colección, tenías dibujantes muy buenos, tenías asesoría también de otras personas, pero cuéntanos un poquito cómo era llegar a tener pues algo así editado y qué diferencia hay en todos estos años que han pasado de la manera en la que se trabajaba para tener un cómic así y tenerlo ahorita con lo que se está haciendo en el fondo, ¿no? El problema del cómic producido, no el que llega el autor que lo ha estado cocinando en la soledad de su casa durante años, no. El cómic producido por encargo es que tienes que conjuntar guionista con dibujante y tienes que tener mucha lana como avance. Los grandes dibujantes como Leopoldo Durañona o Ángel Mora, que trabajaron en esta colección, cobraban a X la página y no era menos, y además en color. Algunos de los trabajos de Durañona son verdaderos cuadros con una calidad impresionante, y entonces tienes que tener dinero de producción. Hacer hoy México Historia de un Pueblo nos costaría una fortuna inmensa en términos de costo de producción. Y sí, puede ser que venda mucho y lo recupere. En aquella época se vendían a 60 pesos cada tomo y se agotó toda la colección. Hay por ahí rezagos que encontrarán en librerías de viejo, pero bien poquitos. Y producir esto cuesta una lana. Y en estos años de pandemia y recorte presupuestal, el fondo no está tan boyante como para hacer operaciones de este tamaño. Entonces la posibilidad. Ahora, las historias dentro de esto, pues muy divertidas. Había un gerente que estaba por encima de mí, que yo dirigía cómic, historieta y fotonovelas, y me devolvían los manuscritos con marcas hechas en plumón, las fotocopias. Y de repente digo, pero está borracho este tipo. ¿Saben qué me estaba haciendo el desdichado? Me censuraba los escotes de las chinacas en la guerra contra los franceses. Los subía, le subía el escote a las chinacas. Digo, ¿pero qué no has visto en el Museo de Valdiosera de la época, el vestido de la época, los escotes cuadrados a media pechuga, compañero? Es que esto es para un público inmaduro. Inmaduro tienes el cerebro, güey. Bueno, tan es así que un día tanto me enfadó las pendejadas que decía, que aventé la puerta y me la troné, man. Y me pasaron el costo de una puerta en la Secretaría de Educación Pública porque me reventé una puerta por aventarla. Porque eran unas censuras de un pendejo, ¿no? Y luego, desde luego, la censura política. En uno de los cómics salía un guerrillero chinaco en la época de la Reforma gritando: solo el pueblo salva al pueblo. Y que me lo corrige. Y digo, bueno, en principio, solo el pueblo salva al pueblo, es verdad. Y en segundo, esto se gritó en la época de la chinaca. Aquí tengo un periódico publicado en 1866 que lo dice. Pero estas censuras, perdón, ya no estoy para estos trotes. Tengo que ir a alineación y balanceo. Eran muy menores al lado de la importancia de una obra como esta,
que tuvo su peso. Lo que pasa es que llegamos tarde y no dimos continuidad para producir una eclosión en el mundo del cómic mexicano. De esa generación que yo sepa, solo Eco y Peláez sobrevivieron. Bueno, aquí de lo que me estás mencionando, pues salta a la vista el desconocimiento, ¿no?, de ciertas personas que están al frente por el medio en el cual están trabajando, ¿no? Era una de las principales razones de invitarte a ti, traer a alguien que siempre ha estado involucrado en estos procesos y que sabe y que vivió todo esto, ¿no? Existió en 1899 y 1901 una colección que se llamaba Biblioteca del Niño Mexicano, que estaba ilustrada por Posada y Frías, se hacía por ahí entre los dos, y eran también episodios históricos dirigidos a niños y a toda la familia, precisamente a lo que mencionabas, al pueblo que querían alfabetizar. Y sí, bueno, son ejemplares dificilísimos de conseguir por el tiempo que tienen de haberse editado, pero en internet aparecen por ahí algunas portadas y nos vamos a dar cuenta que era violencia explícita. Había decapitados, cercenados, algún acribillado por ahí. Y bueno, eso 100 años antes se editaba algo así, ¿no? Entonces, esto de la censura a la que te enfrentaste por ahí, llevando esto a la SEP, bueno, caray, pues nada más habla del desconocimiento del medio. Ya por aquí, más cerca de México, Historia de un Pueblo, existió otra colección que se llamaba Episodios Mexicanos, que bueno, ya se está casi deshaciendo, y también tuvo por ahí algunas críticas, porque mostraba escenas en algún momento también un poco subidas de tono, ¿no? Lo que te sugiere que este cómic pues no estaba dirigido únicamente a los niños o a quienes queríamos que aprendieran historia, estaba dirigido pues a todo público. Lo podía leer tanto un niño como un adulto. También la calidad gráfica que tenía era bastante buena. Sin embargo, por la extensión que tenía, por el tipo de guión que se hacía, que querían estar tan apegados a los hechos históricos, pues probablemente se hacía un poco más pesada la lectura, ¿no?, que si leíamos un México, Historia de un Pueblo. Yo dirigí también esta colección. El problema es que tenía un exceso de carga pedagógica. Se trataba de traducir la literatura del siglo XIX a cómic. Y la idea no era mala, pero nos faltaba. Lo mejor que hicimos en esta época nunca se publicó, que es una historia de la guerra contra el imperio de Maximiliano, que estábamos haciendo guionista Jorge Belarmino Fernández y dibujante Eco, y era buenísima. Y el otro día rescatamos de la casa de un amigo las fotocopias dañadas, y es posible que se pueda reparar. Y ya Eco lo tiene, Belarmino tomó en sus manos el escribir el guión, yo escribí un guión de 6 páginas, porque era una historia muy bonita sobre la chinaca y la resistencia juarista a los imperiales y a Maximiliano. Eso es posible que lo logremos salvar y que se publique como un tomo de la nueva colección cómica. La puerta está abierta. Si ustedes son lectores de historieta, órale. Si tienen dinero, pues órale. Y si, como por las caras que estoy viendo, no lo tienen, entonces se esperen a que publiquemos nosotros los próximos 5 volúmenes. Y bueno, están ahí a la entrada. Vino una de nuestras librerías del Fondo Ducal con los 3 primeros que hemos sacado. Por cierto, se los súper recomiendo. El chileno es bien bueno. Y el de Altuna, la gráfica es notable. Sobre todo cuando descubres que Altuna lo dibujó en Cataluña, cuando estaba exilado político de la Argentina y no conocía Los Ángeles, nunca había estado en Los Ángeles. Entonces se inventó Los Ángeles a partir de material cinematográfico, bla, bla. Y Escorpiones a mí me gusta mucho. Luego ya dirán. En materia de gustos no hay escritos, no, hay voluntades. No, bueno, y el de Altuna, que es el de Hot Delay, lo que estás mencionando, caray, a la vez es sensacional y terrible al mismo tiempo porque sigue estando vigente, ¿no? Lo que nos habla ahí de racismo y toda esta problemática que ocurría en la sociedad, pues uno lo puede leer hoy y parece que lo hicieron hace 2 meses, ¿no? Exactamente, por eso decidimos publicarlo, porque cuando la etapa trumpista se iniciaron los conflictos negros policías,
dijimos, oye, pues Altuna hay que ponerlo al día, porque está al día. Y sí, sorprendentemente al día. Que es pues como una característica de estas grandes obras, ¿no? Que llegan a ser atemporales. Bueno, yo tengo que mencionar esta parte y te lo quiero preguntar, porque estando tú ahí en el fondo, yo trabajo los cómics como una herramienta educativa. Me ha tocado seleccionar material para que entre directamente a bibliotecas escolares de toda la República. Hemos logrado meter cosas como Arrugas de Paco Roca o Rulfo, una vida gráfica que de hecho estuvo editado en Bogotá. Y bueno, caray, está muy padre esa novela. Logramos meterla a las escuelas. ¿Qué posibilidad hay, viendo esto que tenía pues el logotipo de CEP y que se pensaba que esto puede servir no solamente para leer una historia y entretenerse, sino para aprender, que podía usarse como material educativo? ¿Han pensado producir algo directamente para las escuelas o hacer alguna coedición, algún trabajo por ahí de sinergia con CEP? Bueno, el fondo es CEP, no sé si ustedes lo saben, pero el Fondo de Cultura es una dependencia cuya sombrilla es la CEP. Tenemos un grado de autonomía muy grande, pero somos CEP. Conversamos con materiales educativos la posibilidad, más de una vez. ¿Dónde está el verdadero problema? Bueno, que de repente desfinanciamiento y recursos limitados en toda la estructura del aparato del Estado y la pandemia, pues no eran los mejores momentos para discutir inversiones grandes en esto. Ahora, si estamos creando escuela por la vía de publicar, pues esta escuela puede producir y vamos viendo. Yo creo que a la corta vamos a empezar a usar el cómic en materiales educativos. A la corta, no vamos a tardar mucho en empezar a tener los primeros productos. Eso me parece excelente. Me gustaría que de todo esto que hablaste, bueno, al inicio cuando se hacían estos materiales, hace casi 40 años o hace casi 100 años, se pensaron para un pueblo que no estaba alfabetizado, tal vez, ¿no? O que éramos analfabetos funcionales, que leíamos con muñequitos, etcétera. Las cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado, las formas de leer y de consumir este tipo de materiales también han evolucionado, han cambiado. Ahora existen cómics digitales, cómics que se publican directamente en la web, algunos que tienen hasta movimiento. ¿A ti que te ha tocado ver todo este proceso que nos platicaste de cuando estuviste en España y que adquiriste todo este material, que te tocó directamente el boom? ¿Cómo has visto esta evolución del cómic? ¿Cómo has vivido este cambio? Porque te ha tocado vivirlo a ti directamente como lector, como editor, como creador. Siempre en positivo, siempre en positivo. O sea, de repente llegan debates que surgen de un conocido comentólogo norteamericano difundidos por otros 25 comentólogos mexicanos. La era del libro ha terminado. Serán mamones, con perdón de los mamones, que no tienen la culpa de haber nacido chiquitos y chupadores. Pero por favor, ¿se están hablando en serio? O esta es la era digital. Y tú dices, ¿estás hablando en serio? Porque lo que uno sabe, que está en la calle, que está en las ferias del libro, que recorre país regalando libros noche y día, lo que sabes es, el mundo del libro digital tiene funciones muy claras y está jalando muy bien. ¿Dónde? Pues en las bibliotecas de las universidades para consulta, les das un digital y ahí lo mueven. ¿Dónde? En el libro de estudio. Pero pide a alguien que lea una novela en el telefonito. ¿Han probado esa terrible experiencia? ¿Leerte una novela en un telefonito? Leer un poema, sí. Leer un cuentito de 8 líneas, sí. Echarte un chascarrillo también. Subir un meme, sí. Pero leer una novela en un telefonito, necesitas papel. Y si yo quiero llegar a sectores populares, tengo que ir a papel, ¿sí? A imprimir. Y que papel ruede y role. Y eso sí, cada vez que produzco un libro, lo produzco ya digital, de tal manera que lo puedo poner en cualquier biblioteca o lectores de tablet. No tengo problema. Pero en un mundo donde lo digital es el telefonito, pero es que hay exceso de digitalización. Todo el mundo tiene acceso al mundo digital. Y al submundo digital, no al mundo. ¿Sí?
¿Cuántos de ustedes han leído una novela en teléfono, en un telefonito? Por muy smart que sea. ¿Tú leíste una novela completa en telefonito? ¿Qué dioptrías tienes? Eres miope de a madres ya a estas alturas de la vida. Es la locura, compañeros. Claro, eso es cierto. Ahora no, ahora si hubieras comprado un libro del fondo, el original hubiera estado muy barato. Ahora, hay que promover el digital, sí, desde luego, para que llegue a donde tú no llegas, pero hay que promover el libro papel para que llegue a donde nada llega. Y yo ya no doy para mucho, compañeros, perdón. Pero ya estoy a punto de toser y si toso me duele y si me duele lloro. No, perfecto. Muy bien, vamos a ir cerrando. No sé si tengamos por ahí algunos comentarios. Nos están haciendo llegar por aquí algo de las redes, vamos a esperar un momentito, pero tenemos público aquí, al ser un evento semipresencial, pues tenemos que aprovechar la oportunidad. Es de los primeros eventos que he visto que regresamos. Este es el segundo, me menciona la doctora, que por parte de aquí de la Cámara, pues es el que se está haciendo semipresencial. Vamos a aprovecharlo y vamos a ver si alguien de aquí, de nuestro amable público, tiene por aquí alguna duda, comentario, sugerencia, pregunta, etcétera. Por favor de no hacer preguntas difíciles, ¿eh? Buenas noches. Aprovechando que ya nos platicaste lo próximo que se va a publicar, yo tengo una duda. Yo soy también muy fanático no solo del cómic, sino de los cartonistas mexicanos. Obviamente de los grandes cartonistas se consigue su obra, pero por ejemplo de personajes como Sergio Arau, como Carlos Cid, como Abel Quesada, casi su obra está descontinuada. ¿No habrá manera de que el fondo pudiera recuperar el trabajo de este tipo de autores? Sí, sí habrá manera. Teníamos que pensarlo. De Abel Quesada hay algo publicado y en las bodegas del fondo había un libro de Abel Quesada publicado. Había que checarlo. Lo que pasa es que te metes en un universo y no terminas. ¿Por qué no ir a la ilustración del siglo XIX, que es muy buena? Y el libro ilustrado, híjole, podemos publicar 2 libros al día del Fondo de Cultura como maquinaria, que todo el mundo dice, pues es muchísimo. Sí, añade, mete en esa lista infantiles, breviarios, libros de filosofía, libros de economía, colecciones de divulgación, divulgación de la ciencia, la nueva colección popular, Vientos del Pueblo, y ya los 2 libros al día ya no son tantos. Entonces, y luego la presión de lo que llega nuevo, ¿no? Que hay que verlo y darle valoración y poder publicarlo. Pero la respuesta a tu pregunta es ¿por qué no? Ahora, por ejemplo, ando detrás de una novela de Ramírez de Aguilar. Los que sean viejos tienen que saber quién es. ¿Alguien es lo bastante viejo para saberlo? Ramírez de Aguilar fue el héroe de la televisión mexicana en los años 50 fines, con un programa que se llamaba Siguiendo Pistas, que era un programa de reportero criminal. Bueno, pues escribió una novela y las páginas que he podido leer son muy buenas. Está olvidado por todo el mundo, ha desaparecido. Este país es a veces muy injusto, borra y elimina, ¿no? Entonces vamos a ver si la podemos rescatar. En principio hay que encontrar quiénes son los herederos. Entonces, historias como estas vivo todos los días. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien también de aquí en nuestro público tiene alguna otra pregunta. Aquí tenemos al frente. Bueno, Taibo, muchas gracias por venir aquí al foro. Quería preguntarte, ya que tú tienes una gran experiencia pues dirigiendo lo de la historieta, publicándola y también sobre todo escribiendo, pues ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrenta un escritor para poder desarrollar un guión de cómic, ¿no? Porque si bien estabas comentando que no eres muy bueno, que tienes varias novelas bien publicadas y bien posicionadas en el mercado, pues ¿qué hace que este guión sea tan complicado para otros escritores? No lo sé, es un misterio. ¿Qué hace de un buen novelista un buen guionista de miniserie? No lo sé. Son lenguajes diferentes. El del cómic es otro lenguaje.
Tienes que estar pensando desde el momento en que te sientes a la tecla, muchas veces lo haces con el dibujante al lado, o tú eres también dibujante, un producto que se construye con imagen y palabra. No lo sé qué necesitas para ser un buen guionista de cómic. Supongo que tener un buen amigo que sea dibujante, muy buen dibujante de cómic, eso de entrada. Para empezar a hablar con él y decirle, ¿cómo resuelves este problema? ¿Cómo resuelves el paso del tiempo en el cómic? ¿Sí? ¿Cómo resuelves gráficamente una secuencia en la que al principio parece que, pero al final resulta que no? O sea, es un problema de uso del lenguaje. Bueno, vamos a ver si tenemos por ahí algún comentario, porque si no, pues yo lo voy a acaparar. Aprovechando que estás hablando de esto, pues tenemos por ahí algunos ejemplos de grandes narradores gráficos, como Paco Roca en España, como David Rubin, también español, que hace unas secuencias maravillosas. Y bueno, ellos nos han podido demostrar cuáles son los elementos característicos del cómic que no se pueden como trasladar a otro medio. Es decir, hay secuencias ahí, por ejemplo, Paco Roca al final de Arrugas va desdibujando a los personajes y cuando te encuentras la página en blanco es algo brutal y es algo que no puedes trasladar a una película. Entonces ya nada más por ahí mi pregunta. Esto de las adaptaciones, ahora al revés, ya hablamos de la adaptación de un episodio histórico a un cómic, ahora se está dando mucho a la inversa. Tenemos muchas adaptaciones por ahí a series, películas, etcétera, que están bebiendo de material de cómic que se lleva a hacer películas o series. ¿Qué opinas de esto? ¿Te has encontrado algo que te guste? ¿O crees por ahí, como algunos autores, que el medio del cómic es tan distinto que no se puede hacer una buena adaptación a serie o película? Mi reflexión a lo largo de los años, todo se puede. Se puede hacer una mala película de una buena novela, y hay miles de ejemplos. Se puede hacer una gran película de una mala novela. Se puede hacer una horrible película de una muy buena novela. Se puede hacer una excelente miniserie con material surgido del cómic. Todo se puede. El adaptar es pasar de lenguaje. Lo probaste en un lenguaje y te gusta cómo quedó, ahora pruébalo en otro, ¿por qué no? Yo creo que todo se puede y todo se vale. Hablan los resultados. Y de series basadas, sobre todo la Marvel, que últimamente está de moda, hay algunas que me gustan, que tienen gracia. Otras son demasiado Hollywood, demasiado reconocimiento de los lugares comunes, donde el efecto lo es todo y el contenido no es nada, ¿no? O caen en un tono de comedia muy blandito, muy blandito. Pero bueno, no me negaré de entrada a decir que no. Por eso me fascina de repente algunos lectores que dicen, pero tú lees historieta, y me miran como diciendo, pero tú eres el director del fondo. Y digo, claro que leo historieta, desde luego, no solo, leo mangas, compañeros, ¿sí? Aunque no me gustan la enorme mayoría de los que empiezo, y pocos mangas he terminado porque me parecen muy buenos, muy pocos, pero leo manga, ¿por qué me voy a negar a cerrarme la mirada ante un mundo que está ahí? Digo, está bien que uno envejezca, pero no tanto, ¿no? Es parte, siempre ha existido como este prejuicio, ¿no? De leer monitos, de leer cómics, de leer esto. Qué horror. Y ha cambiado en los últimos tiempos un poco gracias a que se ha comenzado a utilizar de manera más abierta el término novela gráfica y ya se le da como otro estatus. Siguen siendo cómics. Sigue siendo un prejuicio tarado. A ver, hemos tropezado en los clubes de lectura que estamos creando a lo largo de la República, miles de clubes de lectura hemos creado a lo largo de la República, hemos tropezado de repente promotores de un club de lectura que discutieron con unos padres de familia cuando los padres le dijeron al chavito, ponte a leer algo de veras, no leas historietas. Y tropezaron, chocaron y le dijeron, no, espérese, padre, madre, contrólense, la historieta no es menor, pero había que demostrárselos a estos padres que nacieron sin cultura de la historieta, a diferencia de otros miles de mexicanos.
o que nacieron peor todavía, con la cultura de una historieta de bajísima calidad. Entonces, ellos mismos reconocen que el libro vaquero que leyeron cuando tenían 10, 12 años era muy malo, y hoy que su hijo está progresando en la vida, no quieren que lea una historieta, porque hay una visión de la historieta de baja calidad como la historieta. Contra eso hay que luchar. Hay que luchar contra promotores culturales que luego escriben hasta en los periódicos, ¿no? Como dicen, en el fondo se atreve a publicar historieta. Y yo digo, este tarado, ¿dónde habrá salido? ¿Dónde habrá estado los últimos 50 años que no se enteró que hay un género mayor que es el cómic? Ni modo. En un país como este abundan los tarados y los analfabetas funcionales. El problema es que cuando eran presidentes estaba de la chingada, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Personalmente quiero pedirles un aplauso para Paco Ignacio que nos acompañó aquí, por favor. Agradecer por supuesto a la biblioteca, agradecer a la doctora María Vázquez, a Juan Ignacio y a la Cámara de Diputados. Yo con esto cedo la palabra a la doctora María Vázquez para que cierre nuestra charla. Pues muchísimas gracias por esta conversación tan valiosa. Paco Ignacio, realmente escucharte pues es de gran valor y pues vindico lo que acaban de comentar ambos aquí, en el sentido de que la historieta, el cómic, tienen grandes posibilidades didácticas, es una inducción a la lectura. Yo recuerdo historietas que retoman grandes clásicos, por ejemplo, y bueno, creo que es una manera de acercarnos a la lectura, una inducción muy conveniente en este país y en todos. Gracias por llevarnos por tu trayecto, Paco Ignacio, y pues lo reitero, larga vida al cómic y a la historieta. Gracias a todos por venir. Este foro continúa esta semana y la próxima. Los invitamos aquí a la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Gracias por asistir y pues nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Gracias, Paco Ignacio.